la información. El día de hoy nos acompaña la psicóloga Fallow, ¿verdad? Fallow. Ay, cómo me ha costado trabajo esto de tu nombre. ¿Cómo estás, Fallow? No, parece un trabalenguas, ¿verdad? Es que digo, si lo estoy diciendo bien, no lo estoy diciendo bien. ¿Qué demonios estoy haciendo, verdad? Oye, el día de hoy nos vas a hablar de los peligros, de los retos virales en los niños. Así es. Cuéntame. Un tema pues muy complejo, Claro. muy complejo que a todos los papás nos trae pues un poquito preocupados, sobre todo pues ahorita ya estamos en el dilema de si les damos redes sociales, si les damos algún tipo de dispositivo, si nos peleamos con la tecnología o nos hacemos amigos de ellos. Así es. Y pues a fin de cuentas nuestros niños también traen otras necesidades diferentes a nosotros. Entonces como tal pelearnos con las redes sociales y con la tecnología no podemos porque a fin de cuentas es un medio de comunicación, ¿no? Claro. Sin embargo, pues ya cuando hablamos con niños mayores sobre todo, ¿no? Que son a los que más les llama la atención, ya que el juego, ya que los amiguitos y demás, sobre todo de tema de preadolescencia, adolescencia, que hablamos a veces desde los 9, 10 años hasta la parte de ya con los de universidad más o menos, ¿no? Pues ya empieza a haber mucha influencia sobre los amigos y efectivamente hay muchos riesgos en redes sociales, ¿no? Sobre todo ante los retos virales que pues muchas veces los ponen en riesgo, ¿no? No solamente en riesgo de un accidente, sino hasta a veces en riesgo de vida. Oye, yo he sabido de algunos retos, de estos retos que me chocan, por cierto, yo también que tengo 2 niñas chiquitas, me chocan, de desaparecerte 48 horas. O sea, pobres de los papás, de verdad, o sea, de veras, eso no es un juego. Y más como está la situación ahora que si se desaparecen las mujeres, que si amanecen pues ya sin vida, o sea, algo fuerte, ¿verdad? Y existía otro de que creo que tenían que aguantar la respiración hasta desmayarse. Como de asfixia. Ajá. ¿Cómo poder ayudar? O sea, ¿cómo decirle a los papás, pues, y detener esto? O sea, porque, como bien dices, o sea, es una herramienta que ellos tienen que usar. Uh-huh. Sí, pues principalmente pues hay que darnos cuenta que viene de un juego, que no es algo nuevo, obviamente se ha viralizado y al momento de viralizar hablamos de que es un juego que se graba o que se toman fotografías y se comparte en redes sociales. De ahí hablamos de viralización y de ahí que muchas veces ya no tenemos el control de la información una vez subiéndose a las plataformas, ¿no? Sobre todo en TikTok, la mayoría de estos retos son en TikTok, entonces pues se ha sido un tipo de red social que sí necesita estar muy supervisada, sobre todo por parte de los padres y más si tenemos hijos menores de edad, porque obviamente, sobre todo no es nada más lo que suben nuestros hijos, sino a quiénes siguen, sobre todo qué tipo de información comparten y también qué información están recibiendo y cómo la están procesando. Entonces, pues sí hay mucha situación de riesgo porque también empieza a ser tiene mucha influencia para ellos lo que hagan sus amigos por el tema del sentido de pertenencia. Claro. O sea, vamos a darnos cuenta que es un tema de juego. Ajá. Y que para yo pertenecer, para sentirme amado, aceptado, tomado en cuenta, desde el tema de también como sentir que es divertido, ¿no? Entonces por eso voy permitiéndome o soy parte de este tipo de actividades. El problema es de que a veces yo puedo ser la persona que genera el daño o también yo puedo ser víctima de algún tipo de maltrato, ¿no? O a veces de algún tipo de violencia ya directamente, ¿no? Hay uno que veía que es el rompebocas, que también es muy delicado, o sea, utilizan una bufanda y pues a veces puede ser hasta cualquier víctima, a veces no son solamente entre amigos, sino a veces puede ser otra persona que está en la escuela y a través de esa persona también pueden generar algún tipo de juego, a veces sin deberla ni temerla, ¿no? Entonces es importante hablar sobre todo con nuestros hijos de que no es un juego, de que no es un desafío cuando una persona se la está pasando mal, ¿no? Y si la persona no tiene consentimiento, si va a haber situaciones de riesgo, necesitamos aclararles a nuestros hijos cómo va a haber muchas situaciones que van a repercutir en hacer sentir mal a alguien o en generar consecuencias mayores, ¿no? Y es que eso, o sea, los niños actúan por actuar, ni siquiera van a pensar qué daño voy a causarle a este niño o a esta familia. Porque, no pasa nada. O simplemente para mí es un juego y no tiene sus consecuencias. O sea, también tenemos que enseñarle a nuestros hijos a decirles, a ver, hijito, o sea, primero usa el coco y luego ya que pensaste y dijiste, a ver, aguas, o sea, esto no está bien. Y si no está bien, pues no lo hagas porque puedes causar mucho daño. Entonces yo te platicaba hace un ratito que mi hija se agarró mi teléfono sin mi permiso y se puso a hacer TikToks bailando. Ella como niña, natural, bailando y así bonita, ¿no? Pero de repente empiezan los likes y los corazones de
ciertos perfiles que yo me quedé así de, ¿Quiénes ¿qué son, es no? eso? Y es que mi perfil pues está abierto y te quedas así de, ¿qué onda? De verdad, yo porque me di cuenta y que lo subió y que nunca los guardo y por eso se suben, pero y las personas que no, digo, claro que la castigué y todo por si quería saber las consecuencias, o sea, Ese pero... sí hay que hacer un freno, efectivamente. Claro. ¿Qué pueden hacer los papás? O sea, ¿qué podemos hacer los papás? Pues para ponerle precisamente este freno de mano. Ujú. Pues mira, principalmente es hablar con ellos. Sí necesitamos darnos cuenta cómo se están llevando con sus amigos, cómo se sienten en la escuela, cómo se sienten con su compañera de trabajo. Por ejemplo, también hay unos que estudian y trabajan, por ejemplo, ya que no hablamos de adolescentes, porque muchas veces también ya no tenemos tanta accesibilidad a su vida, ¿no? Entonces, mientras vivan con nosotros, pues sí hay que darnos esos espacios para que platiquen, independientemente, a veces, aunque sean mayores de edad, pues también mientras vivan con nosotros y mientras estén bajo nuestra supervisión, sí es importante no tomarlos nada más a la ligera de que no pasa nada, ¿no? Sino sí estar atentos ante cualquier comportamiento negativo, darnos cuenta si hay algo que no está siendo habitual, si está dejando de comer, si anda muy sensible, porque obviamente yo siento que muchas veces, y desde mi punto de vista y desde lo que he estado investigando, pues sí influye el tema de la autoestima. O sea, cuando yo veo que mi hijo está teniendo problemas con sus amigos, digo que empieza a afectarse su estado de ánimo, por ejemplo, con que está durmiendo mucho, no quiere salir con sus amigos, es porque algo está pasando. Y es importante considerar también el tema de la presión social. Si yo hablo de mi hijo sobre los posibles riesgos, sobre temas de autoestima, sobre temas de emociones y también sobre todo él cómo está analizando la situación, ¿no? Hacerle como el tema del análisis de riesgos, de oye, ¿tú qué opinas de esto que está pasando? Pues también es generar un pensamiento crítico en ellos, ¿no? Y sobre todo saber poner esos límites. Y más que nada, o sea, eso es lo que nosotros le decimos como padres, pero también como personas y como responsables de nuestros hijos y como adultos también necesitamos ser congruentes. Claro. Porque también muchas veces de qué sirve que yo le diga a mi hijo Sí, yo que estoy no haga haciendo, las cosas claro. si yo soy la primera persona que no lo está haciendo. Entonces, Claro. yo creo que sí debe de haber, así como una educación financiera, también en los niños, el tema del ahorro, pues el tema de la educación digital. No es como prohibir el tema de la tecnología, pero sí hacer un buen uso de la tecnología y una educación digital correcta. De veras que este tema da y nos podríamos quedar aquí horas porque de verdad yo que tengo una chiquilla de 11 años, ay no me trae, pero yo quiero Y dejar revolucionados. su libertad y todo esto en su cuarto, pero siempre le digo, a ver, si tú estás viendo que si lo ves y yo me llego a enterar, ¿crees que me voy a enojar? Pues no lo veas digital. Yo sí le digo, yo sí le digo, pues no lo veas. Eso quiere decir que no está bien. Si tú crees que yo me voy a enojar, entonces eso no está bien. Entonces, bueno, pues importantísimo este tema. Si algún papá se quedó con la duda, si algún papá quiere contactarte, diles tus redes sociales. Pues muchas gracias, miren, a mí me encuentran como Quali Psicología y Bienestar, es Quali con doble L, en Instagram o en Facebook, o también los atiendo, pero a través del WhatsApp en el 449-494-0602, o bien también tengo el YouTube y ahí también puedo compartirles algunos tips, porque de verdad a veces necesitamos crear comunidad para proteger a nuestros niños. Y sí, de verdad que sí, que yo ahorita estoy en esas, Valo. Muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado. Muchas gracias, yo encantada. Y por lo pronto nosotros, después de este tema tan importante, nos vamos a otro tema más importante. Y es que fíjese que Karencita por ahí anda del otro lado del estudio, pues ahí va a preparar algún cóctel. Yo no sé, a ver, vamos a ver.